Buenas, el día de hoy les vamos a hablar sobre el materialismo histórico y los diferentes modos en los que se manejaban las culturas romana y griega. El materialismo histórico es la doctrina de Marx y Engels, en el cual se persiguen cambios históricos culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. Para este materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales, los cuales son los modos de producción y la lucha de clases. Esta no ocurría por ideas. De esa manera, el resultado de ese materialismo histórico depende de la actividad económica de la sociedad. Karl Heinrich Marx fue un filósofo alemán del siglo XIX cuyo pensamiento sobre el ámbito político, social y económico ha trascendido e influenciado a numerosos acontecimientos históricos del siglo XX. Fue considerado un activista revolucionario por su crítica al sistema capitalista y a la desigualdad social que generaba el capitalismo industrial del siglo XIX. Sus esfuerzos se centraban en intentar cambiar el mundo a través de un sistema sin clases sociales y sin desigualdades, al que llamó comunismo, y que a su entender era un sistema más justo. Friedrich Engels fue un politólogo, filósofo, sociólogo, antropólogo, historiador y teórico revolucionario comunista y socialista alemán, amigo y colaborador de Karl Marx, el cual ayudó de manera económica a que se pudiera terminar y publicar varios de sus libros. Engels era hijo propietario de una importante fábrica textil en Manchester, corazón de la revolución industrial. Este materialismo histórico se sentó mediante las bases de muchos libros y textos escritos por Marx y Engels. En este sentido, Marx justificó que los cambios históricos y culturales se han producido en la historia como consecuencia de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. Por lo tanto, esas dichas transformaciones se daban por dos factores esenciales, o por la misma lucha de clases o producción. De esa forma, la cronología de la historia, de acuerdo con Marx, viene determinada por la actividad económica de la sociedad. La sociedad romana durante el imperio se dividía en dos partes, los cuales eran ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran aquellos que eran senadores o administradores del imperio, quienes se encargaban de administrar el imperio y eran quienes mandaban en las diferentes colonias del imperio. Los patricios eran personas que formaban una gran familia con, con aquellos que tenían los mismos genes. Los plebeyos eran personas que procedían del extranjero y eran de barcos pobres. Los esclavos formaban la clase más pobre y adicionalmente los libertos eran muy parecidos a los esclavos, pero esos a diferencia compraban su libertad o su amo se las regalaba. En la sociedad griega encontramos dos categorías, ciudadanos y no ciudadanos. Por un lado, los ciudadanos poseían derechos políticos, o sea, estos podían votar y elegir cargos públicos, así como podían ser elegidos. En Atenas los ciudadanos eran aquellos hijos de padre y madre ateniense, quienes pagaban impuestos y debían servir al ejército. Por otro lado, los no ciudadanos que residían en Atenas eran llamados metecos, y eran emigrantes residentes en la ciudad. Eran hombres y mujeres libres, pero no podían ostentar cargos públicos ni derechos políticos. Y los esclavos eran hombres o mujeres desprovistos de cualquier tipo de derecho de condición. Los esclavos se llegaban por ser prisionero de guerra, hijos de esclavos, tener deudas o ser raptados. Buen día para todos y todas. Haciendo la continuación de lo que mi compañero anteriormente comentaba, pues vamos a hacer la relación entre lo que es el humanismo, tanto griego como romano, ¿sí? Con la concepción de el materialismo histórico. Bien, por acá tenemos un análisis inicial en cuanto a las obras griegas, ¿sí? Y los griegos, pues principalmente nos hablan de una paideia, ¿sí? Esta paideia nos comentaba sobre una pedagogía, ¿sí? Y una necesidad de responder a las situaciones de los hombres, ¿no? Principalmente buscamos que sea la perfección del hombre, ¿sí? Que el hombre sea el máximo en esplendor, por eso vemos aquí en este estilo tantas figuras, por decirlo así, de hombres, ¿no? La perfección griega era la que analizaba. En cuanto al elemento romano, vamos a encontrar el concepto de humanitas, el cual pues ya nos va a acercar más hacia la parte de la civilización, donde ellos estipulan principalmente que
que el hombre, ¿sí? Ya es un ser organizado, ya hay una prosperidad social junto con una sabiduría encaminada pues a construir la sociedad, ¿sí? Este discurso pues nos va a complementar en la organización de las ideas políticas, ¿no? De la polis y demás. Entonces, con estas imágenes podemos ver cómo es la estructura ya, ¿sí? De los elementos italianos en cuanto a la concepción del humanismo, ¿sí? Vemos acá que son figuras artísticas dadas al conocimiento, sabiduría y sin embargo hacia la parte de la guerra, ¿no? Por otro lado, vamos a continuar mencionando el elemento del materialismo, el cual el materialismo pues se diferencia de estos dos debido a que nos va a complementar que el sujeto es un ser histórico, es un ser que ha sido víctima de una transformación social y económica, ¿sí? Acá nos vamos a diferenciar y vamos a hacer un punto para tratar de mencionar que mientras que los griegos hablaban de la paideia, los romanos de humanitas, pues en el materialismo histórico de Marx nos van a venir a decir que el trabajo es el que transforma, ¿no? Y que toda la historia es la producción del hombre por un trabajo humano. Es decir, toda esta concepción del ser humano, la perfección, la va a generar lo que es el trabajo, ¿sí? Esta es la diferencia entre estos tres elementos, ¿no? En un lado el griego, en un lado el romano, y aquí con Carlos Marx que nos dice que la historia ha sido víctima y el ser humano en la transformación económica, tanto de luchas de clases sociales y demás. Ya para finalizar, comentamos que hay una relación del hombre en cuanto a la naturaleza, hombre y naturaleza y los medios de producción. Muchas gracias y esto sería pues por el momento, los dejo con con mis compañeros. Complementando con lo mencionado anteriormente por mi compañero, queremos recalcar que hay un factor denominador que tiene el humanismo y también el materialismo histórico. Y es que en todo momento el ser humano se ha sentido como un ser imperfecto. Pero esto no impidió que siempre estuviera en búsqueda de ese complemento que siempre le ha hecho falta. En el caso del humanismo es a través de las ideas y lo espiritual llegar a alcanzar ese objetivo, esa perfección o lo que le hace falta para llegar a estar conforme consigo mismo. Y en el caso del materialismo histórico, se tiene en cuenta que por factores externos hizo que fuéramos agregando o alcanzando esas piezas faltantes que nos hacían esa ausencia para sentirnos realizados y que podemos ver también actualmente. Esas piezas faltantes que se sentían o que trataba de alcanzar el ser humano a través del tiempo fueron cambiando, ¿no? En este caso, en esta realidad, se ve más reflejado lo que hablaba Marx sobre el materialismo histórico, ya que el hombre en búsqueda de una vida digna busca lo que le dicta la sociedad por factores externos, ¿sí? Y es que estamos en una sociedad actual que en la búsqueda de tener una vida digna es a través de la economía, de cuánto tú tienes y así te vas a sentir libre y autónomo, que fueron una de las piezas principales que buscaba el hombre anteriormente, además también de lo espiritual, claramente. Y cada vez que el ser humano alcanza ese objetivo en el cual se sentía incompleto, que le hacía falta, va a sentir la misma sensación y va a estar en un bucle infinito en búsqueda de esa perfección que posiblemente no lo está viendo en sí mismo, sino en otros factores